Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Ese martes por la tarde, cuando él levantó la voz en medio del banco y gritó delante de todos: «No sabes ni firmar un cheque, viejo», sentí que el piso se abría bajo mis pies. Las miradas de los demás clientes se clavaron en mí como agujas. Mi mano temblaba sosteniendo ese papel que había firmado miles de veces en mi vida. Pero lo que Roberto no sabía, lo que nadie en ese banco sabía en ese momento, era que yo había llegado allí por una razón muy diferente a la que él imaginaba. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. A veces la vida nos da lecciones donde menos las esperamos, y esta fue la más dura de todas. Esa frase de mi hijo resonó en mis oídos durante días. «No sabes ni firmar un cheque, viejo». Cada palabra era un cuchillo. Pero lo peor no fueron las palabras, sino la risa burlona de Mariana, mi nuera, parada junto a él. Esa risa que conocía también, esa risa que había escuchado en mi propia casa durante los últimos 2 años. Cada vez que yo cometía un pequeño error, cada vez que olvidaba dónde había dejado mis lentes, cada vez que preguntaba 2 veces lo mismo. El gerente del banco nos miraba incómodo. Los otros clientes fingían no escuchar, pero yo sentía sus miradas de lástima. Pobre viejo. Seguramente pensaban, su hijo tiene razón, ya no puede ni firmar un cheque. Guardé silencio. No dije nada. Simplemente doblé el papel, lo metí en mi chaqueta y salí de ese banco con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Roberto y Mariana se quedaron allí seguramente sintiendo que habían ganado algo, pero no sabían que acababan de perder mucho más. Llegué a mi casa. Esa casa que construí con mis propias manos hace 40 años. Esa casa donde crecieron mis 3 hijos, esa casa donde mi esposa Elena exhaló su último aliento hace 3 años. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde ella solía tejer mientras yo leía el periódico. El silencio era ensordecedor. Saqué el papel de mi chaqueta y lo miré de nuevo. No era un cheque cualquiera. Era mucho más que eso. Era una prueba. Y Roberto acababa de caer en la trampa sin siquiera darse cuenta. Verás, en ese momento de humillación pública, cuando mi hijo me gritó delante de extraños, algo se rompió dentro de mí. Pero también algo se encendió. Una claridad fría, una determinación que no había sentido en años. Porque yo no había ido a ese banco a firmar un cheque por torpeza o por vejez. Había ido allí con un propósito muy específico, siguiendo el consejo de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y Roberto, con su arrogancia y su desprecio, acababa de darme la última pieza del rompecabezas que necesitaba. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte desde el principio. Déjame contarte cómo llegué a ese banco, cómo llegué a ese momento, y sobre todo déjame contarte lo que pasó después. Porque esta historia, mi historia, no es solo sobre un hijo que humilló a su padre. Es sobre dignidad, sobre justicia, y sobre cómo a veces, cuando todos creen que estás acabado, es cuando realmente comienzas a pelear. Aquella tarde, cuando cerré la puerta de mi casa y me quedé solo con mis pensamientos, supe que había llegado el momento. El momento de actuar. El momento de demostrar que un hombre de 72 años, viudo con las manos temblorosas y la memoria a veces frágil, todavía tiene algo que nadie puede quitarle: su voluntad y su derecho a la dignidad. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años, y durante 45 años creí que había construido una familia perfecta. Trabajé como maestro de escuela primaria en un pequeño pueblo cerca de Toledo. No era un trabajo que me hiciera rico, pero me daba lo suficiente para mantener a mi familia con dignidad. Elena, mi esposa, era enfermera en el hospital comarcal. Juntos criamos a 3 hijos: Roberto, el mayor, que ahora tiene 46 años, Patricia, de 42, y Miguel, el más pequeño, de 38. Recuerdo cuando Roberto nació. Era febrero de 1979, un invierno especialmente frío. Elena tuvo un parto difícil, y yo pasé toda la noche en la sala de espera del hospital rezando. Cuando finalmente la enfermera salió y me dijo: «Es un niño sano, señor Gutiérrez», lloré de alegría.
Lo sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que siempre tendría un padre que lo apoyaría en todo. Cumplí esa promesa durante 46 años. Trabajé dobles turnos dando clases particulares para pagarle la universidad. Cuando quiso estudiar administración de empresas en Madrid, vendí el coche que tanto me había costado comprar para poder pagarle la residencia. Elena cosía ropa por las noches para ayudar con los gastos. Nunca se lo echamos en cara. Nunca le pedimos nada a cambio. Porque eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Dan todo sin esperar recompensa. Roberto se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa de consultoría. Conoció a Mariana en una conferencia empresarial. Ella era gerente de recursos humanos, ambiciosa, siempre vestida impecablemente, con esa sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Desde el principio, Elena tuvo sus dudas sobre ella. «Hay algo en esa mujer que no me gusta, Fernando», me decía. «Es demasiado interesada en cuánto dinemos, en qué propiedades tienes». Yo le restaba importancia. «Estás siendo demasiado dura, amor», le respondía. «Solo quiere conocer a la familia de Roberto». Qué equivocado estaba. Ojalá hubiera escuchado a Elena. Ella siempre tuvo ese sexto sentido para las personas. Pero yo, siempre el optimista, siempre queriendo ver lo mejor en todos, especialmente en la mujer que mi hijo había elegido. Se casaron en el año 2010. Fue una boda hermosa en una finca en las afueras de Madrid. Yo pagué la mitad de los gastos a pesar de que ya estaba jubilado, y mis ingresos eran limitados. Elena insistió en que era importante, que era nuestro hijo mayor, que merecía una celebración digna. Sacamos dinero de nuestros ahorros. No importaba. Era nuestro Roberto. Los primeros años fueron buenos. Roberto y Mariana venían a visitarnos cada 2 o 3 meses. Siempre traían regalos, siempre con sonrisas. Patricia, mi hija, también se había casado y vivía en Barcelona con su esposo y mis 2 nietas. Miguel, el más pequeño, estaba trabajando en Alemania como ingeniero. La familia estaba dispersa pero unida. O eso creía yo. Todo cambió cuando Elena enfermó. Fue en el año 2022. Cáncer de páncreas. Los médicos nos dieron 6 meses. Elena vivió 8 peleando cada día con una valentía que todavía me quita el aliento cuando lo recuerdo. Durante esos 8 meses, Patricia venía desde Barcelona cada fin de semana. Miguel tomaba aviones desde Alemania cada vez que podía. Pero Roberto, que vivía a solo 40 minutos en coche, apareció 3 veces. 3 veces en 8 meses. Mariana nunca vino. Ni una sola vez. Elena murió un domingo de octubre con las hojas cayendo afuera y el sol entrando por la ventana de nuestra habitación. Yo sostuve su mano hasta el final. Sus últimas palabras fueron: «Cuídate de Mariana, Fernando. Prométeme que protegerás lo que hemos construido». Yo le prometí. En ese momento no entendía completamente lo que me pedía, pero lo haría pronto. El funeral fue un jueves lluvioso. Roberto llegó tarde con Mariana colgada de su brazo, ambos vestidos elegantemente como si vinieran de una reunión de negocios. No derramaron una lágrima. Durante el velorio escuché a Mariana susurrarle a Roberto: «Al menos ahora la casa es solo tuya y de tus hermanos». Como si el cuerpo de mi esposa todavía no estuviera frío. Como si yo ya no existiera. Después del funeral me quedé solo en esa casa grande y vacía. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Me despertaba por las noches buscando a Elena, olvidando por un segundo que ya no estaba. La casa hacía ruidos diferentes sin ella. Todo olía diferente. Todo se sentía diferente. Roberto empezó a visitarme más seguido después de la muerte de Elena. Al principio pensé que era por preocupación que finalmente había despertado su sentido filial. Qué ingenuo fui. Siempre venía con Mariana. Siempre hacían las mismas preguntas. «Papá, ¿has pensado en vender la casa? Es muy grande para ti solo». «Fernando, tienes todos tus papeles en orden. ¿Dónde guardas el título de la propiedad? Deberías hacer un testamento claro, papá, para evitar problemas entre nosotros los hermanos». Era un domingo cualquiera, el 17 de marzo del año pasado. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños de Elena. Habría cumplido 70 años. Desperté temprano como siempre.
y fui al cementerio a llevarle flores. Rosas amarillas, sus favoritas. Le hablé como hacía cada semana contándole sobre mi vida, sobre los nietos, sobre todo lo que ella se estaba perdiendo. Le conté también sobre mis preocupaciones con Roberto y Mariana, aunque trataba de no cargarla con mis problemas. Cuando regresé a casa alrededor de las 11 de la mañana, me sorprendió ver el coche de Roberto estacionado frente a mi puerta. No me habían avisado que vendrían. Normalmente Mariana insistía en que los visitara yo a ellos en su apartamento moderno del centro de Madrid, donde todo era blanco y minimalista, y donde yo siempre tenía miedo de tocar algo y romperlo. Abrí la puerta y los encontré ya dentro. Roberto tenía una llave que yo le había dado años atrás para emergencias. Para emergencias, le había dicho. Pero ahí estaban sentados en mi sala con papeles esparcidos sobre la mesa de centro que Elena había barnizado con sus propias manos. «Hola, papá», dijo Roberto sin levantarse. «Esperamos que no te moleste que entráramos. Queríamos prepararte una sorpresa». Mariana me sonrió con esa sonrisa suya. «Fernando, queríamos aprovechar tu cumpleaños para ayudarte con algunos trámites. Ya sabes, cosas aburridas de adultos, pero importantes. Mi cumpleaños es en julio», dije dejando mi chaqueta en el perchero. «Hoy es el cumpleaños de Elena». Hubo un silencio incómodo. Roberto carraspeó. «Sí, claro, papá. Perdón, con tanto trabajo se me olvidó. Pero bueno, de todos modos, queríamos hablar contigo sobre algo importante». Me senté en mi sillón, el que estaba junto a la ventana. El olor de la casa era diferente. Había un perfume caro en el aire, el de Mariana, probablemente. Me di cuenta de que habían estado revisando cosas. El cajón del aparador estaba entreabierto, ese donde guardaba las viejas fotos familiares y algunos documentos. «¿Qué es todo esto?», pregunté señalando los papeles en la mesa. Roberto se inclinó hacia adelante con esa expresión seria que usaba en sus reuniones de negocios. «Papá, hemos estado pensando mucho en ti. Vives solo en esta casa enorme, cada día más viejo, sin nadie que te cuide. El otro día, cuando llamé, tardaste 10 minutos en contestar el teléfono. Nos preocupa que te pase algo y no haya nadie aquí para ayudarte». «Contesto el teléfono cuando quiero», respondí. «A veces estoy en el jardín». Mariana intervino con esa voz dulce y condescendiente que usaba siempre conmigo. «Fernando, cariño, todos envejecemos. Es natural. No hay nada de qué avergonzarse. Pero tienes que ser realista. Esta casa es demasiado grande. Las escaleras son peligrosas. El jardín requiere mantenimiento que tú ya no puedes dar». «Yo cuido mi jardín perfectamente», dije sintiendo la irritación crecer en mi pecho. Roberto suspiró como si estuviera perdiendo la paciencia con un niño terco. «Papá, seamos prácticos. Hemos encontrado una residencia maravillosa muy cerca de donde vivimos nosotros. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades para personas mayores, comida incluida. Podrías hacer amigos, tener compañía. Ya no estarías tan solo». Las palabras me golpearon como piedras. Una residencia. Querían meterme en una residencia. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos al niño que una vez sostuvo mi mano en su primer día de escuela, llorando porque tenía miedo de quedarse solo. Ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño que me miraba como si yo fuera un problema que resolver. «No voy a ir a ninguna residencia», dije con voz firme. «Esta es mi casa. Aquí creciste tú y tus hermanos. Aquí está cada recuerdo de tu madre. Me voy a morir en esta casa». Mariana y Roberto intercambiaron una mirada. Esa mirada que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses, esa mirada que decía, «Mira, el viejo está siendo difícil otra vez». «Papá», dijo Roberto tomando uno de los papeles de la mesa. «Mira, ya hemos hecho números. Si vendes la casa con lo que saques, puedes pagar la residencia por muchos años, y además quedará dinero para dividir entre nosotros 3 tu herencia anticipada». Patricia y Miguel están de acuerdo. «¿Les has preguntado?», dije sabiendo la respuesta. «Bueno, no directamente, pero ellos también están preocupados por ti. Patricia vive en Barcelona, Miguel en Alemania. Ninguno puede venir a cuidarte si te pasa algo. Somos nosotros los que vivimos cerca los que tendríamos que lidiar con cualquier emergencia». «Lidiar conmigo», repetí, como si fuera una carga. «No es eso, papá», dijo Roberto, pero su tono de voz decía exactamente lo contrario.
es ser práctico. Además, esta casa vale mucho dinero. El barrio se ha revalorizado. Estás sentado sobre una pequeña fortuna y viviendo como un... Bueno, podrías vivir mejor. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera, el cerezo que planté cuando Roberto nació estaba comenzando a florecer. 46 primaveras había visto ese árbol. 46 veces había celebrado su florecimiento. Y ahora mi hijo quería que dejara todo eso atrás. No voy a vender mi casa, dije sin voltearme. Y no voy a ir a ninguna residencia. Esta conversación se terminó. Escuché a Mariana suspirar dramáticamente. Fernando está siendo muy egoísta. Piensa en tus hijos. Piensa en el futuro. No puedes aferrarte al pasado para siempre. Me di la vuelta y la miré directamente. El pasado es lo único que me queda de Elena. Y nadie me lo va a quitar. Elena está muerta, dijo Mariana con una frialdad que me heló la sangre. Ya es hora de que sigas adelante. Roberto no la contradijo. No defendió la memoria de su madre. Solo bajó la mirada y empezó a recoger los papeles de la mesa. Vamos, Mariana, dijo. Ya hablaremos de esto otro día cuando papá esté más receptivo. Se fueron sin despedirse propiamente. Antes de salir, Roberto se detuvo en la puerta. Papá, solo piénsalo, ¿sí? No queremos que un día te resbales en las escaleras y nadie esté aquí para ayudarte. O que olvides apagar la estufa y haya un incendio. Estas cosas pasan todo el tiempo a personas de tu edad. Cuando escuché el motor de su coche alejarse, me dejé caer en el sillón. Me temblaban las manos, no de vejez, sino de rabia, de dolor, de una decepción tan profunda que me costaba respirar. Pero no lloré. No todavía, porque algo en su visita no encajaba. La forma en que habían estado revisando mis cosas antes de que yo llegara. Los papeles tan convenientemente preparados. La mención de que Patricia y Miguel estaban de acuerdo, sin haberles preguntado realmente. Me levanté y revisé la casa. El cajón del aparador estaba definitivamente revuelto. Faltaba algo. Busqué entre los papeles y finalmente me di cuenta faltaba una copia del título de propiedad de la casa. Yo guardaba el original en el banco, en una caja de seguridad, pero tenía una copia certificada aquí en casa. Ya no estaba. Subí las escaleras despacio, apoyándome en el pasamanos que yo mismo había instalado, cuando los niños eran pequeños. Entré a mi habitación, la que compartí con Elena durante 40 años. Abrí el armario de ella que mantenía exactamente como lo dejó el día que murió. Sus vestidos todavía colgaban allí oliendo levemente a su perfume de lavanda. Busqué entre sus zapatos y encontré lo que buscaba, un sobre manila que ella escondió ahí, meses antes de morir. Dentro había una carta escrita con su letra temblorosa. Fernando, mi amor, decía, si estás leyendo esto es porque ya me he ido y porque algo no está bien. Conozco a mi hijo y conozco a Mariana mejor de lo que ellos piensan. He visto cómo miran esta casa, cómo hacen cálculos con los ojos. He escuchado sus conversaciones cuando creen que no estoy prestando atención. No confíes en ellos con tu patrimonio. Protégete. Habla con el abogado Méndez, el que nos ayudó con el testamento. Él sabrá qué hacer. Te amo y siempre estaré contigo. Elena. Las lágrimas finalmente llegaron. Lágrimas por Elena, por su previsión, por su amor que me seguía protegiendo incluso desde la tumba. Y lágrimas por Roberto, por el hijo que había perdido sin siquiera darme cuenta de cuándo sucedió. Esa noche no cené. Me quedé sentado en la sala oscura con la carta de Elena en mis manos pensando, recordando, planeando. El lunes por la mañana hice algo que no había hecho. En meses me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor traje, el que usaba para ocasiones especiales, y llamé un taxi. A la oficina del abogado Méndez en el centro, le dije al conductor. Mientras el taxi avanzaba por las calles de mi pueblo, miré por la ventana. Pasamos por la escuela donde enseñé durante 30 años. Pasamos por el parque donde llevaba a mis hijos a jugar. Pasamos por la iglesia donde me casé con Elena. Esta era mi vida, mi historia. Y nadie iba a escribir el final por mí. El abogado Méndez me recibió con una sonrisa cálida.
Era un hombre de mi edad que había sido amigo de la familia durante décadas. Cerró la puerta de su oficina y me ofreció café. Fernando, dijo sentándose frente a mí. Elena me pidió que esperara este momento. Me hizo prometerle que si venías a verme algún día te diría algo muy importante. Saqué la carta de mi bolsillo y se la mostré. Él asintió. Tu esposa era una mujer muy sabia, dijo, y muy precavida. Hace un año poco antes de morir vino a verme. Me contó sus preocupaciones sobre Roberto y Mariana, y juntos preparamos un plan que solo se activaría si tú lo decidías. ¿Qué tipo de plan?, pregunté. El abogado Méndez abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Un plan para proteger tu patrimonio, tu dignidad y tu futuro. Pero necesito que me cuentes exactamente qué ha estado pasando. Necesito saber si es el momento de ponerlo en marcha. Y ahí en esa oficina silenciosa le conté todo. Cada visita sospechosa de Roberto y Mariana. Cada comentario sobre la residencia. El documento que había desaparecido de mi casa. Las miradas, las insinuaciones, todo. El abogado Méndez escuchó con atención tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé se reclinó en su silla y me miró con una expresión seria. Fernando, lo que me estás describiendo es el comienzo de lo que en términos legales llamamos coerción de persona mayor. No han llegado al punto de hacer algo ilegal todavía, pero están caminando al borde. Y si desapareció ese documento de tu casa sin tu permiso, eso ya es problemático. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiendo por primera vez en meses que alguien me tomaba en serio. Puedes hacer muchas cosas, respondió. Y vamos a empezar hoy mismo. El abogado Méndez desplegó los documentos sobre su escritorio con movimientos precisos. Eran papeles que Elena había firmado un año antes de morir con su letra todavía firme, a pesar de la enfermedad que ya comenzaba a debilitarla. Tu esposa vino a verme en enero del año 2022, explicó Méndez. Me dijo que necesitaba proteger tu futuro porque veía cosas que tú, por amor paternal, no querías ver. Me habló de conversaciones que había escuchado entre Roberto y Mariana. Conversaciones sobre el valor de tu casa, sobre cómo sería más fácil manejar el asunto cuando ella ya no estuviera. Las palabras me golpearon como puñetazos. Elena sabía todo esto. Elena era más perceptiva de lo que cualquiera de nosotros le dábamos crédito. Respondió el abogado con una sonrisa triste. Me hizo jurar que no te diría nada mientras ella viviera. Decía que no quería amargarte los últimos meses juntos con preocupaciones sobre Roberto, pero me pidió que preparara todo para el día en que lo necesitaras. ¿Qué preparó exactamente? Méndez abrió la carpeta y comenzó a explicar. Durante las siguientes 2 horas, me mostró un sistema completo de protección legal que Elena había diseñado con él. Un testamento blindado, poderes notariales limitados, cláusulas de protección de patrimonio, incluso una serie de pruebas documentadas de mi capacidad mental plena. Lo primero que vamos a hacer, dijo Méndez, es asegurarnos de que nadie pueda cuestionar tu capacidad para tomar decisiones. Mañana mismo te haré una evaluación notarial completa de competencia mental. Tendrás que pasar algunos tests cognitivos con un psicólogo certificado que trabaja conmigo. Esto nos dará documentación oficial de que estás en pleno uso de tus facultades. Y el documento que robaron de mi casa, eso es más delicado, admitió. No podemos acusarlos de robo sin pruebas directas de que ellos lo tomaron. Pero puedo emitir una nueva copia certificada y, más importante, puedo poner una alerta en el registro de la propiedad. Si alguien intenta hacer cualquier trámite con tu casa sin tu presencia física, y tu firma notariada se bloqueará automáticamente. Salí de esa oficina 3 horas después con una carpeta llena de documentos, y por primera vez en meses con un plan, con esperanza. Con la sensación de que no estaba solo en esta batalla. Los siguientes días fueron de preparación silenciosa. Pasé los tests cognitivos sin ningún problema. El psicólogo, el doctor Ramírez, un hombre serio de unos 50 años, me hizo preguntas. Me puso a resolver acertijos, me evaluó la memoria. Al final me dio un certificado que declaraba que mi capacidad mental era completamente normal para mi edad. Señor Gutiérrez, me dijo antes de irme. He evaluado a cientos de personas mayores.
Usted está más lúcido que muchos de 40 años. No deje que nadie le diga lo contrario. Guardé ese certificado como un tesoro. Era mi armadura contra las acusaciones de senilidad que sentía que vendrían. Roberto me llamó 3 veces esa semana. Yo no contesté. Le envié mensajes de texto diciendo que estaba bien, que solo necesitaba espacio para pensar. Él respondió con mensajes cada vez más insistentes. Papá, no seas terco. Solo queremos lo mejor para ti. Mariana ha encontrado una residencia perfecta. Al menos ven a verla. El viernes de esa semana apareció sin avisar. Eran las 6 de la tarde. Yo estaba en el jardín podando las rosas de Elena. Escuché su coche llegar. Escuché la puerta del coche cerrarse con más fuerza de la necesaria. «¡Papá!», gritó desde la entrada. «Necesitamos hablar. Ahora». Me quité los guantes de jardinería despacio, con calma deliberada. Dejé las tijeras de podar en el banco de madera y caminé hacia él. Roberto estaba parado en el porche con el rostro enrojecido, visiblemente molesto. Mariana estaba con él, pero esta vez su máscara de dulzura había desaparecido. Su expresión era fría, calculadora. «Llevas una semana ignorándome», dijo Roberto sin saludar siquiera. «¿Qué te pasa?» «Estás enfermo». «Estoy perfectamente bien», respondí. «Solo he estado ocupado». «¿Ocupado?». Mariana soltó una risa sarcástica. «Fernando, eres un jubilado de 72 años. ¿Ocupado en qué? ¿En dejar morir el jardín?». Miré mis rosas perfectamente podadas floreciendo hermosas. No respondí a su provocación. Roberto suspiró con exasperación. «Mira, papá, vine porque necesito que firmes unos papeles. Son para tu propio bien». Sacó de su maletín una carpeta. La reconocí inmediatamente por el logo de una inmobiliaria en la portada. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Es una valoración de la casa», dijo Roberto. «Y un contrato preliminar de venta. Tenemos un comprador interesado, una familia joven. Ofrecen un precio excelente, por encima del valor de mercado». «No voy a vender mi casa», dije con voz tranquila pero firme. «Papá, no seas ridículo», estalló Roberto. «Esta casa vale 400.000 euros. Estás viviendo solo en 400.000 euros, mientras podrías estar cómodo en una residencia que cuesta 2.000 al mes. Los números tienen sentido. Cualquier persona racional lo vería». «Entonces tal vez no soy racional», respondí. «Esta casa no está en venta». Mariana dio un paso adelante. Su perfume caro invadió el espacio entre nosotros. «Fernando, seamos honestos. Ya no puedes mantener esta casa. El jardín es un desastre, el tejado necesita reparaciones, las cañerías son viejas. Cada día que pasa la casa pierde valor. Y tú cada día estás más frágil». «No soy frágil», dije sintiendo la rabia crecer en mi pecho. «No». Mariana me miró de arriba abajo con desdén. «El otro día no pudiste abrir un frasco de mermelada. Te temblan las manos todo el tiempo. Te olvidas de cosas». Roberto me contó que la semana pasada lo llamaste 2 veces para preguntarle lo mismo. «Esos son señales de demencia senil, Fernando. Y solo va a empeorar». «Mis manos tiemblan por la artritis», dije manteniendo la voz calmada aunque por dentro estaba hirviendo. Y llamé a Roberto 2 veces porque la primera vez colgó diciendo que estaba ocupado. «No es demencia. Es que mi hijo ya no tiene tiempo para mí». Roberto apretó la mandíbula. «No conviertas esto en algo emocional, papá. Estamos hablando de lógica, de finanzas, de tu futuro». «Mi futuro», repetí. «¿Y qué hay de tu futuro, Roberto? ¿Qué hay del dinero que recibirías si vendo la casa?» «Una tercera parte de 400.000 euros. 130.000. Eso de lo que realmente estamos hablando». El silencio que siguió fue denso, pesado. Roberto y Mariana intercambiaron una mirada rápida pero suficiente. Yo había dado en el clavo. «Eso es injusto», dijo Roberto finalmente. «Esto no es sobre el dinero». «No». Me crucé de brazos. «Entonces no te importará si decido quedarme en mi casa hasta el día que muera. Después de todo, si no es por el dinero, no debería importar». Mariana perdió la compostura. «Ya basta de juegos, viejo. La realidad es esta, no puedes vivir solo.
Eres un riesgo para ti mismo y una preocupación constante para tu familia. Si te resbalas en la ducha, si te caes por las escaleras, si tienes un infarto en medio de la noche, ¿quién va a estar aquí para ayudarte? Tus fantasmas. Los recuerdos de Elena. Mariana, cálmate, dijo Roberto, pero sin mucha convicción. No, Roberto. Alguien tiene que decirle la verdad. Se volvió hacia mí con ojos fríos. Tu esposa está muerta. Tus otros hijos viven en otros países. Solo tenemos a Roberto aquí, y francamente no es justo que tenga que estar preocupándose constantemente por ti, cuando podríamos resolver todo esto de manera simple. Vendes la casa, vas a una residencia digna, y todos podemos seguir con nuestras vidas. Seguir con sus vidas, dije lentamente. Con mi dinero. Es tu herencia. Intervino Roberto. Eventualmente será nuestra de todos modos. ¿Por qué no hacer las cosas más fáciles para todos? Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue dramático, no hubo gritos ni llantos. Fue más bien como el clic de una cerradura al cerrarse. Una puerta que se cerraba para siempre. Quiero que se vayan de mi casa. Dije con voz baja pero clara. Papá, no seas infantil, empezó Roberto. Quiero que se vayan de mi casa. Repetí más alto esta vez. Ahora, no vamos a irnos hasta que firmes estos papeles, dijo Mariana dando otro paso hacia mí. Por tu propio bien vas a... Por mi propio bien. Mi voz finalmente se elevó. Vienes a mi casa sin invitación. Insultas. La memoria de mi esposa me llama senil. Intentas obligarme a vender mi hogar y dices que es por mi propio bien. Estás siendo irracional, dijo Roberto. Mira cómo estás reaccionando. Esto solo prueba que necesitas ayuda. Necesitas supervisión. Lo que necesito, dije caminando hacia la puerta y abriéndola de par en par, es que salgan de mi casa y no vuelvan a menos que estén invitados. Mariana se rió una risa corta y despectiva. ¿Y quién va a cuidarte, Fernando? ¿Quién va a estar ahí cuando te caigas? Cuando olvides tomar tus medicinas. Cuando dejes la estufa encendida y quemes la casa. Eso es problema mío, respondí, no tuyo. Roberto recogió su carpeta del sofá donde la había dejado. Su rostro era una máscara de frustración contenida. Estás cometiendo un error, papá. Un error grave. No puedes vivir solo, y tarde o temprano vas a tener que aceptarlo. Tal vez, dije, pero será mi decisión, no la tuya. Mariana pasó junto a mí hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Fernando? Que Elena estaría decepcionada de ti. Ella era una mujer práctica, realista. Ella ya entendería que estamos tratando de ayudarte. Pero tú prefieres ser terco y orgulloso. Esas palabras fueron diseñadas para herirme, y lo lograron. Pero yo sabía algo que ella no sabía. Yo había leído la carta de Elena. Yo sabía exactamente lo que Elena pensaba de Mariana y sus intenciones. Elena, dije con voz firme, me conocía mejor que nadie, y confió en que yo sabría qué hacer. Así que por favor sal de mi casa y no vuelvas a mencionar su nombre. Se fueron finalmente, pero no sin que Roberto se detuviera en su coche para bajar la ventanilla y gritar, «Esto no se queda así, papá. Vamos a hacer lo que sea necesario para protegerte, incluso si es de ti mismo». Fue una amenaza apenas velada. Y ambos lo sabíamos. Cerré la puerta y me apoyé contra ella sintiendo cómo me temblaban las piernas. No de miedo, sino de adrenalina, de rabia, de dolor. Había enfrentado a mi hijo, había visto su verdadero rostro, y era feo. Llamé inmediatamente al abogado Méndez. «Necesito verlo mañana mismo», le dije. «Las cosas se están acelerando». Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de la sala mirando las fotos familiares en la pared. Roberto de niño sonriendo sin dientes. Roberto el día de su graduación orgulloso. Roberto el día de su boda besando a Mariana mientras Elena y yo sonreíamos al lado. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento mi hijo dejó de ser mi hijo y se convirtió en esto? A las 3 de la madrugada escuché un ruido afuera. Me levanté y miré por la ventana con cuidado. Un coche estaba estacionado al otro lado de la calle con las luces apagadas.
Podía ver la silueta de alguien dentro. Se quedó allí durante 20 minutos antes de arrancar y partir. Paranoia de viejo tal vez. O tal vez no. El sábado por la mañana fui al banco. Era hora de poner en práctica la siguiente fase del plan que el abogado Méndez había preparado. Entré a la sucursal y pedí hablar con el gerente, el señor Villar, a quien conocía desde hacía años. Don Fernando. Me saludó cordialmente. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito hacer algunos cambios en mi cuenta y en mi caja de seguridad, expliqué. Cambios importantes. Pasamos a su oficina. Le expliqué la situación mostrándole la documentación que el abogado Méndez me había preparado. El señor Villar escuchó con atención creciente, su expresión tornándose seria. Entiendo su preocupación, dijo finalmente, y hizo bien en venir. Voy a poner alertas en todas sus cuentas. Nadie podrá hacer movimientos sin su presencia física y doble identificación. También voy a hacer una nota en su expediente sobre posible coerción financiera. ¿Es eso común?, pregunté. El señor Villar asintió con tristeza. Más de lo que le gustaría saber, don Fernando. El abuso financiero a personas mayores es una epidemia silenciosa. A menudo viene de los propios familiares, y a menudo no se descubre hasta que es demasiado tarde. Hicimos todos los cambios necesarios. Actualicé mi testamento depositado en el banco. Cambié las claves de acceso a mi caja de seguridad. Puse restricciones en mis cuentas. Todo quedó blindado. Cuando estaba por salir, el señor Villar me llamó. Don Fernando, una cosa más. Si en algún momento viene acompañado por su hijo o cualquier otra persona y le piden que firme algo o haga algún movimiento, tenemos un código de seguridad. Si usted me dice, necesito pensarlo, nosotros entenderemos que está bajo presión y que necesita ayuda. ¿Entendido? Entendido. Respondí sintiendo una mezcla de agradecimiento y tristeza de que tales medidas fueran necesarias. Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que Roberto y Mariana ya habían dado el siguiente paso. Un paso que no vi venir. Un paso que me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. El martes siguiente recibí una carta certificada. El remitente era un bufete de abogados de Madrid que no conocía. Con manos temblorosas abrí el sobre. Era una demanda. Roberto había iniciado un proceso legal para declararme incapaz mentalmente y obtener mi tutela legal. Citaban evidencia de deterioro cognitivo, incapacidad para tomar decisiones financieras razonables y necesidad de protección del entorno. Habían adjuntado testimonios de vecinos que decían haberme visto confundido. Reportes de que había dejado la puerta abierta toda la noche. Que vagaba por el jardín a horas extrañas hablando solo. Todo mentiras, o verdades a medias retorcidas para parecer síntomas de demencia. Hablando con Elena en el jardín se convirtió en hablar solo. Mis paseos nocturnos cuando no podía dormir se convirtieron en desorientación. Mi decisión de no vender la casa se convirtió en necedad irracional. Leí la demanda 3 veces, sintiendo cómo la traición se convertía en algo físico, algo que me apretaba el pecho y me hacía difícil respirar. Mi propio hijo me había demandado. Mi propio hijo estaba tratando de declararme incompetente. Mi propio hijo quería quitarme mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama que compartí con Elena durante 40 años, con la demanda en mis manos leyéndola una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron borrosas. No por mis ojos cansados, sino por las lágrimas que finalmente dejé caer. Cuando perdí a mi hijo, fue cuando conoció a Mariana. Fue cuando empezó a trabajar en esa empresa donde el dinero lo era todo. O fue mucho antes, en algún momento que yo no pude ver porque estaba demasiado ocupado siendo el padre que creía que él necesitaba. Recordé la noche en que nació. Elena había estado en trabajo de parto durante 18 horas. Yo no pude estar en la sala de partos en aquellos años. No se permitía, así que esperé afuera caminando de un lado a otro del pasillo del hospital, rezando, fumando cigarrillos, aunque Elena me había hecho prometer que lo dejaría. Cuando finalmente la enfermera salió y me dijo, «Tiene un hijo varón, señor Gutiérrez». Lloré de alegría.
Lloré como un niño. Lo sostuve en mis brazos por primera vez y le prometí el mundo. Le prometí que nunca le faltaría nada, que siempre tendría un padre que lo apoyaría, que lo amaría incondicionalmente. Cumplí esas promesas, todas y cada una. Entonces, ¿por qué él no pudo cumplir la única promesa implícita que existe entre padres e hijos? La promesa del respeto, la promesa de la dignidad. Me levanté de la cama y caminé por la casa oscura. Cada rincón tenía una memoria. El marca en la pared de la cocina donde medíamos la altura de los niños cada cumpleaños. La ventana de la sala donde Roberto se sentaba a esperar que yo volviera del trabajo. El jardín donde le enseñé a andar en bicicleta corriendo detrás de él, sosteniéndolo hasta que finalmente confió lo suficiente para que lo soltara. ¿En qué momento dejó de confiar en mí? ¿En qué momento decidió que yo era el que necesitaba ser sostenido, controlado, manejado? Subí al ático, ese espacio polvoriento que Elena usaba para guardar todas las cosas que no podía desechar. Abrí las cajas viejas con manos temblorosas. Encontré los dibujos de Roberto de cuando tenía 5 años. Casas con chimeneas humeantes, soles amarillos sonrientes, y siempre una familia de palitos tomados de la mano. Papá, mamá, Roberto, Patricia, y más tarde el bebé Miguel. Mi familia había escrito con su letra infantil en uno de los dibujos. Los amo. Apreté el papel contra mi pecho y finalmente me permití sollozar. No fue un llanto silencioso. Fue el llanto de un hombre cuyo corazón se había roto de una manera que sabía nunca sanaría. Lloré por el niño que dibujaba familias felices. Lloré por el hombre en el que se convirtió. Y lloré por mí, por la inocencia que había perdido por la fe en mi hijo, que se había evaporado como el humo de esas chimeneas dibujadas. Cuando el sol comenzó a salir, bajé del ático. No había dormido, pero tampoco lo necesitaba. El dolor me había hecho compañía toda la noche, pero también me había dado claridad. Una claridad fría y dura como el cristal. Me duché, me afeité con cuidado, me vestí con mi mejor camisa. Si iban a tratarme como un viejo senil, yo les mostraría exactamente lo lúcido que estaba. Llamé al abogado Méndez a las 8 en punto. Ya vi la demanda, dijo antes de que yo pudiera hablar. Me la enviaron por fax anoche. Fernando, quiero que sepas que esto no me sorprende. Es exactamente lo que Elena predijo que harían. Elena sabía que harían esto. Mi voz sonó rota incluso a mis propios oídos. Elena conocía a Mariana mejor que nadie. Y conocía la influencia que ella tenía sobre Roberto. Por eso preparamos todo tan cuidadosamente. Fernando, ellos creen que te tienen acorralado, pero no saben lo que tenemos preparado. ¿Qué tenemos?, pregunté aferrándome a ese tenemos, como un náufrago a un trozo de madera. Evidencia, documentación, testimonios. Vamos a demostrar que estás completamente competente. Pero más que eso, vamos a demostrar exactamente qué es lo que ellos están haciendo. ¿Y por qué? Nos reunimos en su oficina 2 horas después. Esta vez no estábamos solos. Había un notario, un psicólogo forense. Y para mi sorpresa, Patricia y Miguel habían llegado en avión desde Barcelona y Alemania. «¡Papá!». Patricia corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Ella siempre había sido la más emocional de mis hijos, la que llevaba el corazón en la mano. «¿Por qué no nos dijiste nada?». No quería preocuparlos, dije abrazándola de vuelta. «Ustedes tienen sus propias vidas, sus propias familias». «Eres nuestra familia», dijo Miguel con su voz grave y su acento ligeramente alemán, después de tantos años viviendo allá. Y Roberto no habló por nosotros. Nunca le dimos permiso para hacer esto. Me senté mientras ellos explicaban. Roberto les había enviado un email 3 días antes informándoles de la demanda como un hecho consumado. Les había dicho que era necesario y que era lo mejor para mí. No les pidió opinión. No les pidió apoyo. Simplemente asumió que estarían de acuerdo. Le respondí inmediatamente, dijo Patricia con los ojos llenos de lágrimas. Le dije que estaba loco, que tú estás perfectamente bien. Me respondió que yo no podía juzgar porque vivo en Barcelona y no te veo todos los días. Que él era el único que realmente sabía lo mal que estabas. Me dijo lo mismo, añadió Miguel.
Cuando le dije que volaría para verte, me dijo que no hiciera el viaje, que tú estabas teniendo un mal momento y que lo mejor era dejar que los profesionales se encargaran. El abogado Méndez tomó la palabra. Lo que Roberto no sabe es que Patricia y Miguel ya me habían contactado hace 6 meses. Elena les había escrito cartas, también cartas que ellos solo debían abrir si algo como esto sucedía. Ellos han estado al tanto de todo. Miré a mis 2 hijos menores, estos niños que habían crecido y se habían convertido en adultos que yo respetaba, que me respetaban. Y algo cálido comenzó a deshielo el hielo que había rodeado mi corazón durante la noche. Elena era una mujer extraordinaria, dijo Patricia sacando una carta de su bolso. Mira lo que me escribió. Leí la carta de Elena a Patricia. Estaba fechada 6 meses antes de su muerte. En ella, Elena explicaba sus preocupaciones sobre Roberto y Mariana. Hablaba de conversaciones que había escuchado, de miradas que había interceptado, de planes que se murmuraban cuando creían que ella estaba dormida por la medicación. «Cuida a tu padre», escribía Elena. «Él no quiere ver lo que Roberto se ha convertido porque aún ve al niño pequeño que fue. Pero tú y Miguel deben protegerlo cuando yo ya no esté. No de la vejez, sino de la codicia». Las palabras de mi esposa, incluso desde más allá de la muerte, me protegían, me sostenían, me daban la fuerza que necesitaba. «Vamos a ganar esto», dijo el abogado Méndez con convicción. «Pero necesito que entiendas que va a ser difícil. Ellos van a traer testigos. Van a intentar pintarte como confundido, como incapaz. Van a usar cada pequeño olvido, cada error menor como evidencia de deterioro mental. Déjalos intentar», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Tengo 72 años, no 72 meses. A veces olvido dónde dejé mis lentes. A veces me cuesta abrir un frasco. Eso no me hace incompetente, me hace humano». Patricia me apretó la mano. «Exactamente». Pasamos el resto del día preparando la defensa. El psicólogo forense me hizo pruebas más exhaustivas. Pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de competencia financiera. Aprobé todas. No con calificaciones perfectas porque nadie a mi edad las tendría, pero aprobé ampliamente dentro del rango normal. «Don Fernando», dijo el psicólogo al final, «usted está mental y emocionalmente capacitado para tomar sus propias decisiones. Y voy a declararlo así bajo juramento si es necesario». El notario documentó todo. Cada palabra, cada prueba, cada declaración. Estábamos construyendo un caso ladrillo por ladrillo. Pero mientras hacíamos todo esto, mientras construíamos esta defensa legal, yo sentía que algo dentro de mí se iba muriendo. La ilusión, la esperanza, la fe en que de alguna manera milagrosamente Roberto recapacitaría, que tocaría mi puerta, pediría perdón, diría que todo había sido un error terrible. Esa noche Patricia se quedó conmigo en la Catilasa. Cocinó la pasta que yo amaba, la que Elena solía hacer los domingos. Nos sentamos a la mesa solo nosotros 2, y por primera vez en días comí algo más que un pedazo de pan. «Papá», dijo Patricia, limpiando las lágrimas que no dejaban de caer por sus mejillas. «¿Cómo llegamos aquí? Roberto era un buen hermano. Un poco serio, sí, pero bueno. ¿Qué le pasó?» «La ambición», respondí. «¿Y Mariana?» «Ella lo cambió. O tal vez solo sacó a la luz partes de él que siempre estuvieron ahí, pero que yo no quería ver». «¿Lo odias?», preguntó en voz baja. Lo pensé por un largo momento. No, no lo odio. Desearía poder. Sería más fácil, pero no puedo odiar al hombre que una vez fue mi hijo. Solo estoy de luto por él, porque el Roberto que yo conocía, el que amaba a ese, ya no existe». Patricia se levantó y me abrazó y los 2 lloramos juntos. Por Roberto, por Elena, por la familia que alguna vez fuimos y nunca volveríamos a ser. A las 2 de la madrugada, no pudiendo dormir todavía, bajé a la cocina. Patricia estaba dormida en el cuarto de invitados. La casa estaba en silencio. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa mirando por la ventana al jardín iluminado por la luna. Pensé en todas las decisiones que había tomado en mi vida. Las buenas, las malas, las que cambiaron todo.
Pensé en el día que conocí a Elena en aquel baile del pueblo con su vestido azul y su sonrisa tímida. Pensé en el día que nos casamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Pensé en cada nacimiento de mis hijos, en cada cumpleaños, en cada Navidad. Y pensé en este momento, en esta decisión que tenía que tomar. Porque ya no se trataba solo de proteger mi casa o mi dinero. Se trataba de proteger mi dignidad, mi derecho a ser quien yo era, mi derecho a tomar mis propias decisiones incluso si esas decisiones incluían errores. Roberto quería quitarme eso. Quería reducirme a un niño, a alguien que necesitaba permiso para vivir su propia vida. Y por más que doliera, por más que me destrozara el corazón, no podía permitirlo. Saqué una libreta vieja del cajón de la cocina y comencé a escribir. No una carta, sino una lista. Una lista de todas las razones por las que valía la pena pelear. Por las que valía la pena seguir siendo Fernando Gutiérrez, maestro, jubilado, viudo, padre de 3, dueño de sus propias decisiones. Escribí hasta que el sol comenzó a salir nuevamente. Y cuando Patricia bajó a desayunar, y me encontró allí rodeado de papeles llenos de mi letra temblorosa pero legible, solo me preguntó, ¿estás listo? Sí, respondí, y esta vez era verdad. Estaba listo para pelear. Estaba listo para defender mi derecho a ser yo mismo. Y estaba listo para que Roberto viera exactamente lo que había perdido cuando decidió que el dinero era más importante que su padre. El abogado Méndez me había dado un consejo la noche anterior. Fernando, antes de que esto vaya a juicio, antes de que se vuelva público y feo, vamos a hacer un último intento. Vamos a citarlos a una reunión. Vamos a mostrarles exactamente lo que tenemos. Y les vamos a dar una oportunidad de retractarse. ¿Y si no lo hacen? Había preguntado. Entonces, había dicho con una sonrisa fría, les mostramos exactamente de qué estás hecho. Esa reunión estaba programada para el viernes. 3 días. 3 días. 3 días para prepararme. 3 días para fortalecer mi resolución. 3 días para despedirme del hijo que había sido y prepararme para enfrentar al extraño en el que se había convertido. Llamé a Miguel y le pedí que también viniera a la reunión. Él aceptó sin dudarlo. «Papá», me dijo antes de colgar, «vamos a estar a tu lado, siempre». Y por primera vez desde que recibí esa demanda sentí algo más que dolor. Sentí gratitud. Por Patricia. Por Miguel. Por Elena, que incluso muerta me protegía. Por el abogado Méndez, que peleaba por mí. Por todos los que me recordaban que no estaba solo. Roberto me había declarado la guerra. Pero lo que él no sabía era que yo no estaba indefenso. Y que cuando un hombre no tiene nada que perder, excepto su dignidad, peleará con una ferocidad que nadie espera. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la oficina del abogado Méndez. Patricia y Miguel llegaron temprano a mi casa. Los 3 desayunamos juntos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Estás seguro de esto, papá?, preguntó Miguel por tercera vez. Todavía podemos cancelar. Podemos ir directamente a juicio. No, respondí ajustándome la corbata frente al espejo del recibidor. Quiero que Roberto tenga esta oportunidad. Una última oportunidad de recordar quién es. O quién era. Llegamos a la oficina del abogado Méndez a las 9:30. Él ya estaba allí con varios archivos organizados sobre la mesa de conferencias. Había también un técnico instalando una cámara de video. «Es para documentar todo», explicó Méndez. «Cada palabra quedará grabada. Es importante». A las 10 en punto exactas, Roberto y Mariana entraron. Roberto llevaba un traje caro de esos que cuestan más que mi pensión de 3 meses. Mariana estaba impecable como siempre, con su cabello perfecto y sus tacones que hacían eco en el suelo de mármol. La expresión de Roberto cambió cuando vio a Patricia y Miguel. «¿Qué hacen ellos aquí? Somos sus hijos también», dijo Patricia con voz firme. «Tenemos derecho a estar aquí. Esto es un asunto legal», intervino Mariana. «No una reunión familiar. Siéntense, por favor», dijo el abogado Méndez con voz profesional. Todos nos sentamos alrededor de la mesa.
Yo en un extremo con Patricia y Miguel a mis lados. Roberto y Mariana en el otro extremo. El abogado Méndez en la cabecera con todos sus documentos ordenados frente a él. Bien, comenzó Méndez. Esta reunión ha sido convocada para intentar resolver este asunto antes de que llegue a los tribunales. Don Fernando ha accedido a esta reunión como un acto de buena fe, esperando que ustedes reconsideren su posición. No hay nada que reconsiderar, dijo Roberto. Mi padre necesita ayuda. Eso es un hecho. Un hecho. Méndez abrió el primer archivo. Interesante, porque los hechos que yo tengo aquí cuentan una historia muy diferente. Comenzó a sacar documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa para que todos pudieran verlos. Este es un certificado de competencia mental emitido hace 5 días por el doctor Ramírez, psicólogo forense certificado. Don Fernando pasó todas las pruebas cognitivas con resultados normales para su edad. Este otro es un certificado similar del notario Fernández. Y colocó un documento más grueso. Es un informe completo de su médico de cabecera, el doctor Santos, quien lo ha atendido durante 20 años. El doctor Santos certifica que don Fernando está en pleno uso de sus facultades mentales y físicas. Roberto miró los documentos con el ceño fruncido. Cualquiera puede pasar un examen cuando sabe que lo van a examinar. Yo hablo de su comportamiento día a día. Los olvidos. La confusión. Hablemos de olvidos, dijo Méndez abriendo otro archivo. ¿Recuerda usted la reunión que tuvieron en casa de don Fernando el domingo 17 de marzo? Roberto y Mariana intercambiaron una mirada rápida. Sí, fuimos a visitarlo. Interesante. Méndez sacó un dispositivo pequeño, porque don Fernando grabó esa conversación. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Mariana. Eso es ilegal, dijo ella rápidamente. No puede grabar a la gente sin su consentimiento. En España, explicó Méndez con una sonrisa fría. Es completamente legal grabar conversaciones en las que uno es participante, especialmente en la propia casa. Y don Fernando fue muy sabio al hacerlo. Presionó play. La voz de Mariana llenó la habitación. Fernando, seamos honestos. Ya no puedes mantener esta casa. Cada día que pasa la casa pierde valor. Y tú cada día estás más frágil. Luego mi voz, no soy frágil. Y luego Mariana otra vez. No, el otro día no pudiste abrir un frasco de mermelada. Te temblan las manos todo el tiempo, te olvidas de cosas. Esos son señales de demencia senil, Fernando. Méndez detuvo la grabación. Demencia senil. Esas son palabras muy específicas. Palabras que luego aparecen en su demanda legal. Coincidencia. Estábamos preocupados, dijo Roberto, pero su voz ya no sonaba tan segura. Oh, hay más. Méndez continuó reproduciendo. Escuchamos toda la conversación, cada palabra hiriente, cada insulto velado, cada presión para vender la casa. Pero lo que vino después fue lo que realmente cambió todo. Méndez sacó otra grabación, esta con fecha de 2 semanas antes. Esta sí, dijo, la grabó don Fernando con su teléfono móvil. Una conversación que ustedes tuvieron en su coche estacionado frente a su casa. Aparentemente no sabían que él estaba en el jardín al otro lado del seto. Presionó play. La voz de Roberto llenó la habitación, pero esta vez no hablaba conmigo. Hablaba con Mariana. El viejo es más terco de lo que pensaba. No va a vender voluntariamente. La voz de Mariana respondió. Entonces tenemos que forzarlo. La demanda de incapacidad es la única manera. Una vez que tengamos la tutela podemos vender la casa sin su permiso. Los notarios que conozco pueden acelerar el proceso. Y si Patricia y Miguel se oponen, ¿qué van a hacer si viven en otros países? Para cuando se den cuenta ya habremos vendido la casa y repartido el dinero. A ellos les daremos su parte, obviamente, pero nosotros nos quedaremos con la mayoría por ser los que nos encargamos de todo. No sé, Mariana, es mi padre. Tu padre que está sentado en 400,000 euros, mientras nosotros pagamos una hipoteca. Tu padre que podría ayudarnos ahora, pero prefiere ser egoísta. Roberto piensa en nuestro futuro, en el apartamento más grande que podríamos comprar, en las vacaciones que podríamos tomar.
Él va a morir de todas formas en unos años. ¿Por qué esperar? Hubo un silencio en la grabación y luego la voz de Roberto más baja. Está bien, hagámoslo. Méndez detuvo la grabación. El silencio en la oficina era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Patricia estaba llorando en silencio. Miguel tenía las manos apretadas en puños sobre la mesa. Roberto miraba fijamente al frente con el rostro completamente pálido. Mariana había perdido toda su compostura, su boca abierta en shock. Eso está sacado de contexto. Tartamudeó Roberto finalmente. ¡Contexto! La voz de Miguel era peligrosamente baja. ¿Qué contexto hace que esté bien decir, va a morir de todas formas en unos años? ¿Qué contexto justifica conspirar para robarle su casa a tu propio padre? No es robar, dijo Mariana recuperando algo de su voz. Es su herencia. Eventualmente sería nuestra de todos modos. Eventualmente no es ahora, dijo Patricia limpiándose las lágrimas. Y él está vivo. Está aquí. Tiene derecho a vivir en su propia casa hasta su último día si así lo desea. Méndez sacó más documentos. Pero hay más. Mucho más. ¿Recuerdan el documento que desapareció de la casa de don Fernando? La copia del título de propiedad. Roberto no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Apareció, continuó Méndez, en manos de un tasador inmobiliario. Un tasador que curiosamente es amigo suyo, Roberto. Un tasador que les hizo una valoración favorable de la propiedad. Una valoración que también curiosamente ustedes ya habían mostrado a un posible comprador antes siquiera de hablar con don Fernando sobre vender. Estábamos siendo proactivos, dijo Roberto débilmente. Proactivos, repitió Méndez. Una palabra interesante para describir el fraude. No es fraude. Mariana se puso de pie. Todo lo que hemos hecho es por su propio bien. Él no puede cuidar esa casa. Está viejo, está solo. Un día va a tener un accidente y va a ser nuestra culpa por no haber intervenido. Siéntese, dijo Méndez con voz firme. Mariana se sentó lentamente. El abogado se volvió hacia mí. Don Fernando es su turno. Había estado en silencio todo este tiempo, dejando que las grabaciones, que los documentos, que la verdad hablara por mí. Pero ahora era el momento de usar mi propia voz. Me puse de pie despacio. Mis manos temblaban, pero no de miedo ni de debilidad. Temblaban de emoción contenida. Roberto, dije mirando directamente a mi hijo vacío, ¿recuerdas el día que te enseñé a andar en bicicleta? Él no respondió, pero vi algo moverse detrás de sus ojos. Tenías 6 años. Estabas aterrado de caerte. Lloraste y dijiste que no podías hacerlo. Yo corrí detrás de ti sosteniendo el asiento durante 1 hora completa. Mis piernas me dolían, mi espalda me mataba, pero no te solté hasta que estuviste listo, hasta que me dijiste, suéltame, papá, puedo hacerlo solo. Y lo hiciste. Roberto bajó la mirada. ¿Cuándo dejé de ser tu padre y me convertí en tu carga?, pregunté. Cuando mis manos temblorosas se convirtieron en evidencia de demencia en lugar de evidencia de artritis. Cuando mi deseo de quedarme en mi propia casa se convirtió en necedad en lugar de en mi derecho. Papá, comenzó Roberto, pero yo levanté la mano. No he terminado. Vendí mi coche para pagarte la universidad. Tu madre cosió ropa por las noches para pagar tu residencia en Madrid. Trabajé 2 empleos para que tú no tuvieras que pedir préstamos estudiantiles. Y nunca te pedimos nada a cambio. Porque así es como funciona el amor de un padre. Es incondicional. Mi voz se quebró, pero continué. Pero aparentemente el amor de un hijo tiene condiciones. Tiene un precio. 400,000 euros para ser exactos. No es así, dijo Roberto, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Yo te quiero, papá. Me quieres, repetí. Me quieres tanto como quieres mi casa. Me quieres tanto como quieres tu herencia, porque desde donde estoy parado parece que me quieres muerto. O al menos encerrado en algún lugar donde no pueda ser un obstáculo para tus planes. Eso no es cierto, Roberto se puso de pie. Solo quería asegurarme de que estuvieras seguro. De que estuvieras cuidado. Mentira. Miguel también se puso de pie.
Yo te llamé 3 veces en los últimos 6 meses, pidiéndote que me mantuvieras informado sobre papá. Nunca respondiste mis mensajes. Patricia te escribió preguntando si debía venir a visitarlo más seguido. Le dijiste que no era necesario, que tú te encargabas de todo. Nos mantuviste fuera intencionalmente. «Porque ustedes no están aquí», gritó Roberto. «Porque yo soy el que vive cerca. Yo soy el que tiene que lidiar con todo». «¿Lidiar con qué exactamente?», preguntó Patricia. «Papá está perfectamente bien. Cuida su casa, cuida su jardín, cocina sus propias comidas, paga sus propias cuentas, que es exactamente lo que has tenido que lidiar». Roberto no tenía respuesta. Se dejó caer en su silla con la cabeza entre las manos. Méndez aprovechó el momento. «Bien. Ahora que hemos establecido los hechos, hablemos de opciones. Tienen 2. Opción 1, retiran la demanda inmediatamente, piden disculpas a don Fernando, y esta reunión nunca saldrá de estas 4 paredes. Opción 2, no retiran la demanda. Y yo llevo todo esto, cada grabación, cada documento, cada evidencia de su conspiración ante un juez. Y no solo perderán el caso de incapacidad, sino que podrían enfrentar cargos por intento de fraude y abuso de persona mayor. «Eso es chantaje», siseó Mariana. «No», corrigió Méndez. «Es justicia, y tienen 30 segundos para decidir». El silencio se extendió. Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 20, 25. Finalmente Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más allí. «Vergüenza. ¿Arrepentimiento? Retiraremos la demanda», dijo con voz ronca. «Roberto no», comenzó Mariana, pero él la interrumpió. «Ya basta, Mariana, ya basta». Se volvió hacia mí. «Papá, yo lo siento. No sé qué me pasó. No sé en qué me convertí». «Yo sí lo sé», dije suavemente. «Te convertiste en alguien que olvidó que algunas cosas no tienen precio. Como la dignidad, como el respeto, como la familia, como...». Me acerqué a donde estaba sentado y saqué un sobre de mi bolsillo interior. Lo coloqué sobre la mesa frente a él. «Esto es una copia de mi Nuevo Testamento. El abogado Méndez tiene el original. En él divido todo equitativamente entre mis 3 hijos, Patricia, Miguel y tú. Porque a pesar de todo sigues siendo mi hijo. Y yo no soy como tú. Yo no castigo con dinero. Pero también incluye una cláusula. Si alguno de ustedes intenta nuevamente declararme incapaz, o cuestionar mi competencia, o de cualquier manera, intentar controlar mi vida antes de mi muerte natural, será automáticamente desheredado». Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. «Ahora», dije, «quiero que salgas de esta oficina. Que retires la demanda hoy mismo. Y que no vuelvas a mi casa hasta que puedas mirarme a los ojos y ver a tu padre, no a tu herencia». Roberto asintió lentamente. Se puso de pie, tomó a Mariana del brazo y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió una última vez. «Papá», dijo, «de verdad lo siento». «Lo sé», respondí. «Pero lo siento no es suficiente. No esta vez». Se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos, y yo me dejé caer en la silla sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Patricia me abrazó por un lado, Miguel por el otro. Los 3 nos quedamos así en silencio procesando todo lo que había pasado. «Ganaste, papá», susurró Patricia. «No», dije, «no gané nada. Solo protegí lo que siempre fue mío. Mi derecho a ser yo mismo hasta mi último día». Han pasado 8 meses desde aquella reunión en la oficina del abogado Méndez. 8 meses que han cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Roberto retiró la demanda ese mismo día, tal como prometió. Recibí la notificación oficial una semana después. El caso fue cerrado sin prejuicio, lo que significa que quedó registrado que la demanda fue retirada voluntariamente por el demandante. El abogado Méndez se aseguró de que quedara todo documentado por si acaso. No he vuelto a ver a Roberto. Ni una sola vez en estos 8 meses. Me llamó 2 veces en las primeras semanas. Yo no contesté. Me envió mensajes de texto que leí, pero no respondí. No por crueldad, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para sanar. Tiempo para entender qué significaba todo esto para mí.
Patricia viene a visitarme una vez al mes. Trae a mis nietas 2 niñas preciosas de 8 y 11 años que llenan esta casa de risas como no lo había estado desde que mis propios hijos eran pequeños. Cocinamos juntos, cuidamos el jardín, juntos vemos películas viejas en el sofá. Ella nunca menciona a Roberto a menos que yo lo haga primero. Es un acuerdo tácito entre nosotros. Miguel viene cada 2 meses cuando puede tomar tiempo de su trabajo en Alemania. La última vez trajo a su esposa Helga, una mujer maravillosa que habla español con un acento encantador. Arreglaron la gotera del tejado que llevaba meses molestándome. Miguel insistió en pagar a un profesional, pero yo insistí en que lo hiciéramos juntos como cuando era niño y me ayudaba con las reparaciones de la casa. La casa sigue siendo mía. El jardín sigue siendo mío. Mi vida sigue siendo mía. Y cada mañana cuando me despierto y veo la luz del sol entrando por la ventana de mi habitación, siento gratitud por eso. Por mi libertad. Por mi dignidad. Por mi derecho a envejecer en mis propios términos. Pero no todo ha sido fácil. Hay noches en que me despierto y pienso en Roberto. En el niño que fue. En el hombre en que se convirtió. Y me pregunto si hice algo mal, si fallé como padre. Si podría haber hecho algo diferente que hubiera cambiado el resultado. El abogado Méndez me dice que no. Me dice que cada persona toma sus propias decisiones, que los hijos adultos son responsables de sus propias acciones. Pero el corazón de un padre no entiende de lógica. El corazón de un padre solo sabe amar incluso cuando ese amor no es correspondido de la manera que uno esperaba. He aprendido cosas en estos 8 meses, cosas importantes. He aprendido que envejecer no significa volverse invisible. Que tener 72 años no significa que mi voz no importe. Que las manos temblorosas pueden todavía firmar documentos importantes. Que la memoria que ocasionalmente falla puede todavía recordar lo que realmente importa. He aprendido que la familia no siempre es sangre. Mis vecinos los García, una pareja de unos 60 años, que vive 3 casas más abajo, vienen a tomar café conmigo todos los miércoles. María, mi vecina de al lado, me trae comida los domingos. Siempre cocino de más. Dice, aunque ambos sabemos que cocina extra específicamente para mí. Juan, el farmacéutico del pueblo, me llama cada mes para recordarme que recoja mis medicamentos, y siempre tiene tiempo para una charla de 20 minutos sobre fútbol o política. También he aprendido algo sobre el perdón. Todavía no he perdonado completamente a Roberto. No sé si algún día lo haré, pero he aprendido que puedo seguir adelante sin ese perdón. Que puedo vivir una vida plena y feliz sin resolver cada dolor, sin cerrar cada herida. Algunas cicatrices simplemente se quedan con nosotros y eso está bien. El dinero que Roberto y Mariana codiciaban, tanto los famosos 400,000 euros del valor de mi casa, sigue exactamente donde debe estar en mi casa, en mis paredes, en mi techo, en mi jardín. Pero he tomado decisiones sobre mi patrimonio, decisiones que me dan paz. He establecido un pequeño fondo fiduciario para la educación de mis nietas, las hijas de Patricia. He donado dinero a la escuela donde enseñé durante 30 años, dinero que será usado para becas para niños de familias con pocos recursos. He actualizado mi testamento para incluir donaciones a varias organizaciones benéficas que Elena y yo siempre apoyamos. Y sí, todavía divido el resto equitativamente entre mis 3 hijos, incluyendo a Roberto. Porque a pesar de todo sigue siendo mi hijo. Y yo sigo siendo su padre. Eso nunca cambiará sin importar lo que él haya hecho. He visitado la tumba de Elena más seguido en estos meses. Le cuento todo como siempre lo hago. Le cuento sobre la batalla legal, sobre las grabaciones, sobre cómo su plan funcionó exactamente como ella lo diseñó. Le agradezco por protegerme incluso después de su muerte. Por conocer a las personas mejor de lo que yo las conocía, por amarme lo suficiente como para prepararme para lo que vendría. Tenías razón, mi amor, le digo a su lápida. Tenías razón sobre todo. Y ojalá hubiera escuchado tus preocupaciones cuando todavía estabas aquí. El mes pasado hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a una mujer, Carmen, para que venga 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza profunda de la casa. No porque no pueda hacerlo yo mismo, sino porque he aprendido que pedir ayuda no es señal de debilidad.
Es señal de sabiduría. Carmen tiene 50 años. Es viuda como yo. Y en las tardes después de terminar el trabajo, a veces nos sentamos a tomar té y hablar sobre nuestras vidas. Es agradable tener compañía. También me uní a un club de ajedrez en el centro comunitario del pueblo. Voy todos los martes por la tarde. Hay hombres y mujeres de mi edad, algunos mayores, algunos un poco más jóvenes. Jugamos, conversamos, nos reímos. Me he hecho amigo de Antonio, un ex contador de 75 años que me gana el 80% de las veces, pero celebra mis victorias como si fueran suyas. La vida continúa. Yo continúo. Y esa es la lección más importante que he aprendido, que mientras tengas respiración tienes vida. Y mientras tengas vida tienes el derecho y la responsabilidad de vivirla en tus propios términos. ¿Qué pasó con Roberto y Mariana C. por Patricia, que se mudaron a un apartamento más pequeño? Aparentemente tenían deudas que yo no conocía. Deudas que contaban con mi dinero para pagar. No siento alegría por sus dificultades, pero tampoco siento culpa. Las decisiones que tomaron fueron suyas. Las consecuencias también lo son. Patricia me contó que Roberto pregunta por mí, que quiere visitarme, que dice que está arrepentido de verdad esta vez. No sé qué hacer con esa información. Tal vez algún día esté listo para verlo, para escucharlo. Pero ese día no es hoy. Y tal vez no sea mañana tampoco. Y eso está bien. El perdón, he aprendido, no se puede forzar. Viene cuando viene, si es que viene. Lo que sí sé es: esto soy Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años ahora. Soy viudo, padre de 3, abuelo de 4. Fui maestro de escuela durante 30 años. Vivo en la casa que construí con mis propias manos. Todavía puedo cuidar mi jardín. Todavía puedo cocinar mis propias comidas. Todavía puedo tomar mis propias decisiones. Y nadie va a quitarme eso. Si estás escuchando mi historia y te encuentras en una situación similar, si tienes hijos o familiares que están presionándote, que están cuestionando tu capacidad, que están mirando tu patrimonio con ojos codiciosos, escucha mi consejo. Protégete. No esperes a que sea demasiado tarde. Busca un abogado de confianza. Alguien que no esté involucrado con tu familia. Alguien que trabaje solo para ti. Haz un testamento claro y específico. Documenta tu capacidad mental. Graba conversaciones si es necesario. Pon alertas en tus cuentas bancarias. Informa a todos tus hijos sobre tus decisiones, no solo al que vive cerca. Y sobre todo, recuerda esto: tener 70, 80, 90 años no te hace incompetente, no te hace invisible, no te convierte en una carga. Eres un ser humano con derechos, con dignidad, con valor. Tu vida es tuya hasta tu último aliento. No dejes que nadie te lo quite. La vejez no es una enfermedad. Es un privilegio que muchos no llegan a experimentar. Elena no llegó a los 70. ¿Cuánto daría por tener más años con ella? Así que cada día que me despierto, cada mañana que veo salir el sol sobre mi jardín, lo veo como el regalo que es. Hay una frase que Elena solía decir: no cuentes los años, haz que los años cuenten. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Haciendo que cada día cuente. Cada conversación, cada partida de ajedrez, cada café con los vecinos, cada visita de mis nietas, cada memoria que creo, porque sé que algún día esos serán los tesoros que deje atrás. No el dinero, no la casa, sino las memorias, el amor, la dignidad con la que viví hasta el final. Esta ha sido mi historia. Una historia de traición, sí, de dolor sin duda, pero también una historia de resistencia, de dignidad, de recordar quién eres cuando todos los demás parecen haberlo olvidado, de defender tu derecho a ser tú mismo sin importar tu edad. Y si mi historia puede ayudar a una sola persona, a un solo padre o madre mayor que está enfrentando lo mismo, entonces todo habrá valido la pena. Entonces habré convertido mi dolor en algo útil, mi experiencia en sabiduría, mi batalla en lección, porque al final eso es lo que somos: la suma de nuestras experiencias, la acumulación de nuestras lecciones aprendidas, el legado de nuestra dignidad preservada. Soy Fernando Gutiérrez.
Y esta es mi historia. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros que entienden. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? No estás solo, nunca estás solo. Hay millones de personas mayores enfrentando las mismas presiones, los mismos miedos, las mismas batallas. Y cada vez que compartimos nuestras historias, cada vez que nos apoyamos unos a otros, nos hacemos un poco más fuertes. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, por favor comparte mi historia. Tal vez sea el padre o la madre de un amigo. Tal vez sea tu propio padre o madre que está sintiendo presión de otros hermanos. Tal vez seas tú mismo preguntándote si tienes derecho a defender tu propia vida. La respuesta es sí. Siempre es sí. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por recordar que las personas mayores no somos invisibles, que nuestras voces importan, que nuestras vidas tienen valor. Cada semana comparto historias reales de personas como yo, personas que encontraron la fuerza para defender su dignidad, personas que se negaron a ser invisibles. Si quieres escuchar más historias como esta, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y recuerda, la dignidad no tiene edad. El respeto no tiene fecha de caducidad. Tu vida es tuya y nadie tiene derecho a quitártela. Un abrazo fuerte desde mi casa en Toledo, desde este jardín que todavía cuido, desde esta vida que todavía vivo en mis propios términos. Hasta pronto, amigos. Fernando Gutiérrez, 73 años, Toledo, España.